Muy buenos días, amados de Mesa de Alfarero. Gracias por escucharnos, compartirnos y expandir Reino de Dios. Te saluda Pastora Luz de la Nación de Colombia. Iniciamos esta nueva semana. Ayer fue lunes festivo, no grabamos nuestro devocional por las razones que hemos explicado muchas veces, y es que se nos quedarían radios por fuera donde es lunes festivo. Pero aquí estamos en esta semana con un nuevo tema a la luz de la Escritura, porque la palabra de Dios es luz y de eso vamos a hablar esta semana. Una luz en medio de la oscuridad. Puedes escribirlo, una luz en medio de la oscuridad. Gracias a las plataformas y a usted que se sienta conmigo cada mañana. Amado de Mesa Alfarero, cuando leemos el Salmo 119, 105:12 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted presta atención a la Escritura, a los versos bíblicos, siempre nos está enseñando un uso constante y compara, porque así enseña el Señor. Dice que lámpara es a sus pies la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces compara la lámpara, que es luz, con la palabra de Dios. Y comprendemos verdades que no son relativas, verdades absolutas. Y usted, cuando mira estas comparaciones, podemos ver a Dios y podemos ver su palabra comparada con la luz. Algo que tenemos la dicha de ver todos los días, la luz. Y la luz viene a usted y a mí a brindarnos confianza en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y son usadas precisamente para comparar pecado, maldad, ese reino de donde un día el Señor nos sacó. La palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, nos dice que quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido llamados de tinieblas a luz. Y cuando usted mira 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces la Escritura nos dice también que las personas que no son salvas, que no han recibido a Cristo y estarán en condenación si no lo quieren recibir, porque amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces fuimos sacados usted y yo de las tinieblas, y quienes no quieren salir de allí, quienes no quieren seguir al Señor, permanecen en tinieblas. Y así está hoy el mundo, las naciones, gran parte de la sociedad, esperando que la luz admirable alumbre. Y usted y yo estamos llamados a llevar y a hacer luz en medio de las tinieblas. Y la palabra de Dios es lumbrera, es lámpara, viene a alumbrar. ¿A qué va a alumbrar? Nuestra vida, nuestro caminar en el Señor, en medio de lo que vivas. Y precisamente cuando usted mira la palabra de Dios, cuando escudriñamos, y dice que lámpara es la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que el salmista llegó a hacernos entender y a darnos ese entendimiento es que precisamente la palabra de Dios es ese instrumento que Dios nos ha dado para alumbrar el camino. Eso es lo que la palabra de Dios viene a hacer en su vida y en la mía, alumbrar. Por eso dice, lámpara es la palabra del Señor. Lámpara que viene a alumbrar cada mañana aquí en Mano y Mesa de Alfarero, de lunes a viernes. Gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios alumbra nuestro camino en medio de la oscuridad que quizás estás encontrando. Y cuando usted vive la palabra de Dios, contribuye a guardar nuestros pies en ese caminar en Dios, porque la palabra que estamos recordando diariamente nos va a ayudar a enderezar caminos torcidos a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la palabra en nosotros. Recordemos lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte. Entonces la sociedad
que está viviendo en tinieblas se deja llevar más bien por ese propio parecer. El que vive en tinieblas se deja llevar por esa propia opinión, pensando que está en lo correcto. Pero Salomón nos dice que su camino los conduce a muerte. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que su camino no está siendo alumbrado y guiado por la palabra de Dios. Cuando tu camino está siendo alumbrado por la palabra, entonces lámpara, luz viene a ser la palabra y no tienes por qué caminar en tinieblas. Entonces, échale mano a la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Porque el salmista tenía en mente como un recipiente pequeño con aceite de oliva, con una mecha, con la función de iluminar un lugar pequeño. Estamos hablando de una lámpara. Y notemos que el texto nos dice que la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies. Quiere decir que la lámpara nos ayuda a alumbrar ese camino por el que caminamos. Porque la lámpara no alumbra todo el camino, sino paso a paso el camino. Porque el deseo de Dios es que cada día usted y yo estemos haciendo uso de esa lámpara, estemos haciendo uso de la palabra, estemos colocando en práctica la palabra, que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. El deseo del Eterno es que vivamos por fe, acudiendo cada día a Él, que la palabra nos sostenga, que la palabra nos alumbre, que la palabra nos guíe y que la llenura del Espíritu Santo nos dé la fuerza para obedecerle al Señor la palabra. Humildes dependiendo de su dirección. Pero ¿cuánta gente camina sin dirección de Dios porque no es obediente a la palabra? Y la disposición a comprometernos, dice la palabra, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Amados de Mesa Alfarero, es tiempo de guardar la palabra, es tiempo de aplicar la palabra, es tiempo de usarla para que nos alumbre en nuestro caminar en Cristo. Y de eso vamos a estar hablando esta semana aquí en Mano y Mesa de Alfarero. Usted y yo necesitamos la palabra, ese es nuestro alimento, esa es nuestra herencia. Cuando el Señor nos hace promesa, no tardes. Y cuando tú se la haces al Señor, no tardes en cumplirla, porque el Señor cumple las suyas. Porque Él no se complace jamás en la insensatez. Es tiempo de que escuchemos la palabra, es tiempo de que obedezcamos. Y sabe, el Señor toma con seriedad el hecho de que la palabra viene a ser lámpara en nuestro camino, de que la palabra nos alumbra en nuestro caminar. Por eso es esa lumbrera. Entonces, ¿por qué caminar usted y yo en oscuridad cuando tenemos la palabra que nos alumbra? Pero cuando escudriñamos la Escritura, entendemos que no solamente es escucharla porque viene a alumbrar a aquel que la escucha, pero al que la pone en práctica, le alumbra, le insta, le redarguye. La palabra sana, la palabra alimenta, la palabra transforma, la palabra es herencia. Amado de Mesa de Alfarero, no te desconectes esta semana porque vamos a estar hablando de lo que la palabra de Dios como lumbrera viene a hacer en nuestro caminar diario. Un fuerte abrazo para ti, una feliz transcurrir de semana y que las cosas más lindas y hermosas a través de la palabra te sigan sucediendo. Mi oración, que la palabra hoy te alumbre. Mi oración, que la palabra esta semana ayude a enderezar caminos torcidos. Que la palabra sane y que la palabra, por esa luz que produce en ti, te ayude a hacer luz en medio de la oscuridad que puedas estar viviendo en el nombre de Jesús. Fuerte abrazo y que las cosas lindas te sigan sucediendo.